Hola, soy Fran López y hoy te voy a enseñar cómo hacer uno de mis diseños favoritos. Esta boina se llama Michai y la diseñé el año 2022 para la revista Pom Pom. Este es un proyecto ideal para practicar nuevas técnicas, así que te muestro cómo hacerla. En este caso voy a utilizar estos restos, pero te recomiendo que tengas un poco más de las cantidades que yo usé. El mohair se teje doble, así que lo voy a dividir mientras te cuento cómo postulé a la revista. Desafortunadamente la revista Pom Pom ya no está activa, pero cuando sí la estaba, hacían llamados para postular diseños. Esta fue la publicación que vi en febrero del 2022 y me llevó a este moodboard. Yo me inspiré en estas imágenes para hacer mi diseño y resultó en esta muestra. La temática era la abundancia, así que le puse todas las texturas que pude. Y el nombre proviene de una planta del sur de Chile. Yo sinceramente creo que quedé en la revista porque pude interpretar en un diseño toda la temática que estaban pidiendo. Y este ha sido uno de los mayores logros que he tenido como diseñadora. Lo primero que voy a hacer es tejer mi muestra para ver si es que concuerda con la del patrón. En este caso la estoy tejiendo en redondo, ya que la boina la voy a tejer en redondo. Y no la voy a sacar de los palillos porque tengo poco mohair. La voy a bloquear así como está, lo mejor que pueda, y voy a medir cuántos puntos y vueltas tengo en 10 centímetros. En este caso tengo 25 puntos en 10 centímetros y tengo 28 vueltas en 10 centímetros. No es 100% idéntica a la del patrón, así que voy a modificar el patrón. También esto es para que se adapte mejor a mi estilo actual. Te voy a enseñar cómo tejer la talla 3. Con tu técnica preferida vas a urdir 116 puntos. Si quieres tejer otra talla puedes encontrar el patrón en la descripción de este video. Yo voy a urdir un punto adicional para unir en redondo, moviendo el primer punto que urdí al lado del último y estirando este punto adicional por encima del que acabo de mover. Voy a estar utilizando la técnica de Magic Loop, pero puedes utilizar un cable corto. Voy a tejer en punto elástico retorcido, uno por uno, es decir, un derecho retorcido y un revés, un derecho retorcido y un revés, y así hasta que mi pretina tenga el tamaño que quiero. En este caso la dejé de 3 centímetros y luego voy a cortar mi hilado. Ahora voy a hacer 6 mariposas para tejer intarsia. Voy a dejar un excedente de al menos 10 centímetros y afirmarlo en mi dedo anular. Luego voy a enrollar mi hilado entre mi pulgar y mi dedo medio formando ochos de esta forma. Y voy a repetir esto hasta tener una buena cantidad de hilado enrollado entre mis dedos. Cuando ya tengas una buena cantidad enrollada entre tus dedos, vas a cortar tu hilado dejando un excedente de al menos 10 centímetros y vas a enrollar este excedente en la parte del centro de todo este hilado que tienes enrollado. Esto es para sujetar bien tu mariposa. Así que así le voy a dar un par de vueltas y después voy a sacar la mariposa de mis dedos para terminar de enrollar este excedente. Y cuando tengas que tejer, vas a tejer con la hebra larga que dejaste al comienzo. Repite estos pasos 5 veces más. También vas a tener que tejer 36 berries a crochet. Yo estoy usando un crochet de 2,5. Voy a hacer un anillo mágico y una cadena. Voy a estar tomando la hebra de esta forma, como si estuviera tejiendo amigurumis. Luego voy a hacer 5 puntos bajos en el anillo y recuerda estar tomando la hebra de esta forma. Voy a estirar la hebra del principio para cerrar el anillo y voy a unir con el primer punto. Pero en vez de cerrar, voy a hacer 2 puntos bajos de inmediato. Y voy a hacer 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior.
la siguiente vuelta voy a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. En total debieras tener 10 puntos. Ahora voy a hacer un punto deslizado y voy a cortar la hebra para cerrar mi berry. Y para darle forma voy a enrollar este excedente alrededor de los últimos 10 puntos. Introduzco mi crochet desde adentro hacia afuera y tomo la hebra y repito por todo alrededor del berry. Después voy a estirar la hebra para darle más forma. Y para esconder esta última hebra la voy a traer hacia la parte de abajo, donde comencé con el anillo mágico. Voy a tomar la hebra y la voy a sacar por la parte de abajo del berry. Y voy a cortar el excedente. Y así estará listo uno de tus berries. Recuerda que tienes que hacer 36 en total. Ahora continúo tejiendo una vuelta en derecho hasta el final usando el mohair doble. En la siguiente vuelta tejo un derecho y un derecho por el frente y por detrás. Un derecho y un derecho por el frente y por detrás. Y repito hasta el final para hacer mis aumentos. En la siguiente vuelta voy a tejer 7 derechos. Y luego voy a tejer un derecho por el frente y por detrás. Y voy a repetir todos estos pasos tejiendo 7 derechos y un derecho por el frente y por detrás 3 veces en total. Cuando haya terminado con las repeticiones, voy a incorporar el color 2 tomando mi mariposa y tejiendo 5 derechos. Para que no se me desarme, voy a tomar la hebra que me queda desde el comienzo. Voy a tejer un derecho y voy a enrollar esta hebra así sobre la hebra con la que estoy trabajando. Tejo un derecho y enrollo esta hebra corta sobre la hebra con la que estoy trabajando. Y así repito en los 5 puntos. Y luego, para continuar tejiendo, voy a tomar la mariposa y la voy a dejar en la parte de abajo y voy a tomar el hilado 1 y voy a seguir continuando. Voy a repetir todos estos pasos hasta el final. Ahora voy a hacer la parte del diseño y comienzo tejiendo con el color 1 5 reveses. Luego voy a tejer 2 derechos, un revés, 2 derechos, después voy a envolver estos 5 puntos. Voy a llevar la hebra hacia adelante. Voy a deslizar los 5 puntos que tengo que envolver hacia mi otro palillo y voy a traer la hebra hacia atrás. Devuelvo todos los puntos y repito. Traigo la hebra hacia adelante, deslizo 5 puntos y llevo la hebra hacia atrás. Y nuevamente deslizo los puntos. Así me van a quedar envueltos. Ahora continúo tejiendo. Voy a tejer 7 reveses. Y después voy a tejer nuevamente 2 derechos, un revés, 2 derechos y voy a envolver 5 puntos. Ahora voy a ayudarme con un palillo auxiliar. En este caso, esta es una herramienta que ocupo para hacer trenzas, para que veas que también se puede hacer de esta forma. Traes tus puntos hacia un palillo auxiliar y envuelves todos los puntos 2 veces con la hebra con la que estás trabajando. Y luego vas a devolver tus puntos hacia el palillo en el que estaban para continuar tejiendo. Después voy a terminar tejiendo 5 reveses antes de volver a incorporar el color 2.
Para hacer el cambio de color voy a traer la hebra con la que estoy trabajando por encima y la hebra nueva la voy a mover desde izquierda a derecha de esta forma. Tengo mi hebra en este lado y la tengo que traer hacia el otro para poder continuar tejiendo. Ya crucé mis hebras, tengo mi hebra principal por encima, pero ahora la voy a llevar hacia el otro lado, la voy a tomar así y la voy a estirar. Y de esta forma me trae la hebra con la que debo continuar de izquierda a derecha, así. ¿Ves que ahí se ve cómo se mueve por la parte de atrás? Y ahora sí, ya puedo continuar tejiendo. Con el color 2 voy a hacer un revés y luego voy a hacer una trenza de un punto sobre 2 hacia la derecha, de esta forma. Lo puedes hacer con un palillo auxiliar, pero a mí me gusta hacer las trenzas cortas de esta forma. Saqué un punto y lo traje hacia el comienzo y ahora tejo los 3 puntos en derecho. Y termino con un revés. Y para continuar tejiendo con el siguiente color voy a llevar mi mariposa hacia abajo y continúo con el color principal. Y voy a repetir todos estos pasos hasta el final. En la vuelta 2 comienzo tejiendo 4 reveses. Y después voy a hacer 2 derechos juntos, un derecho, una lazada, un revés, una lazada, un derecho, deslizo, deslizo y tejo juntos por detrás. Después voy a tejer 5 reveses y repito, 2 derechos juntos, un derecho, una lazada, un revés, una lazada, un derecho, deslizo, deslizo y tejo juntos por detrás. Luego voy a hacer 4 reveses más. Y ahora hago el cruce de hebras para continuar tejiendo con el color 2. De esta forma, tomo mi hebra principal, la envuelvo por la hebra del color 2 y estiro mi hebra principal para que mi hebra 2 pase de izquierda a derecha y pueda continuar tejiendo. Y ahora voy a tejer con el color 2 un revés, 3 derechos, 2, 3 y un revés. Llevo la mariposa hacia abajo y tomo mi hebra principal por encima para continuar tejiendo. Y repito todos estos pasos hasta el final. En la vuelta 3 voy a comenzar tejiendo 4 reveses. Después voy a tejer 2 derechos, 3 reveses, 2 derechos, 5 reveses, 2 derechos, 3 reveses, 2 derechos y 4 reveses. Después voy a hacer el cruce de hebras, tomando mi hebra principal, la llevo por encima de la hebra nueva y la enrollo de esta forma. Y con el color 2 voy a tejer una trenza de un punto sobre un punto hacia la derecha y tejo ambos puntos en derecho, luego tejo un derecho y después una trenza de un punto sobre un punto hacia la izquierda. Voy a tomar el segundo punto por detrás y lo voy a llevar hacia adelante de esta forma y los tejo ambos en derecho. Después voy a dejar el color 2 hacia abajo y el color 1 por encima y voy a repetir todo esto hasta el final. En la vuelta 4 comienzo tejiendo 3 reveses. Después voy a tejer 2 derechos juntos, un derecho, una lazada, 3 reveses, una lazada, un derecho, deslizo, deslizo y tejo juntos por detrás. Luego 3 reveses más y repito lo mismo. Voy a tejer 2 derechos juntos, un derecho, una lazada, 3 reveses, una lazada, un derecho, deslizo, deslizo, tejo juntos por detrás y 3 reveses. Luego voy a hacer el cruce de hebras,
para poder continuar tejiendo con el hilado 2. Llevo mi hebra principal por encima y la enrollo de esta forma para traer la hebra 2 de izquierda a derecha y poder continuar tejiendo. Y luego con el color 2 voy a tejer 5 derechos. Luego dejo mi color 2 hacia abajo, tomo mi color 1 y voy a repetir todos estos pasos hasta el final. En la vuelta 5 comienzo tejiendo 3 reveses con el color 1, después tejo 2 derechos, 5 reveses, dos derechos, 3 reveses, 2 derechos, 5 reveses, dos derechos y 3 reveses. Luego voy a hacer el cruce de hebras para poder tejer con mi color 2 de esta forma, envolviendo la hebra 2 con el color principal. Y ahora voy a tejer con el color 2 dos derechos y voy a hacer una burbuja con el color 1. Voy a introducir mi palillo por la hebra trasera y voy a hacer un derecho y una lazada 2 veces. Luego voy a hacer un derecho más y ahora debiera dar vuelta a mi tejido para tejer 5 reveses, pero a mí me gusta hacerlo de esta forma. Introduzco mi palillo de izquierda a derecha y envuelvo mi palillo y saco el punto. De esta forma es como si estuviera tejiendo de izquierda a derecha, sin necesidad de voltear el tejido. Y así lo voy a hacer hasta tejer los 5 puntos. Luego los voy a tejer una vez más en derecho. Y una vez más los voy a tejer de izquierda a derecha. Para cerrar la burbuja voy a deslizar 4 puntos uno a uno como si fueran derechos, de esta forma, y el último punto lo deslizo como si fuera revés. Ahora voy a pasar los 4 puntos previamente deslizados uno a uno por encima del último punto y con ello voy a estar retirando un poco el excedente de hilado para formar bien mi burbuja. Así va a quedar bien cerradita. Luego voy a llevar mi hebra hacia adelante y voy a envolver la burbuja igual como lo había estado haciendo envolviendo puntos anteriormente. Después voy a tejer un derecho por la hebra trasera. Y puedo continuar ahora tejiendo con el color 2 los últimos 2 puntos que me quedan de la trenza y tejo 2 derechos. Voy a repetir todos estos pasos desde el inicio hasta esta parte hasta llegar al final. En la vuelta 6 comienzo tejiendo 2 reveses con el color 1. Luego tejo 2 derechos juntos, un derecho, una lazada, 5 reveses, una lazada, un derecho, deslizo, deslizo y tejo juntos por la hebra trasera y un revés. Y voy a repetir esto: 2 derechos juntos, un derecho, una lazada, 5 reveses, una lazada, un derecho, deslizo, deslizo y tejo juntos por la hebra trasera y 2 reveses. Después voy a hacer el cruce de hebras nuevamente para continuar tejiendo la trenza y ahora con el color 2 voy a tejer 5 derechos. Dejo el color 2 hacia abajo, tomo el color 1 y repito todos estos pasos hasta llegar al final. En la vuelta 7 comienzo tejiendo 2 reveses con el color 1, luego 2 derechos, 3 reveses,
Y ahora corresponde introducir un berry en el tejido. Voy a estar utilizando este crochet delgado que es de grosor 0,9 milímetros. Voy a tomar uno de mis berries y voy a introducir el crochet a través de uno de los lados del berry desde arriba hacia abajo. Voy a tomar esta parte de al medio del berry de esta forma. Introduzco el crochet de arriba hacia abajo, tomando toda la sección del medio con el crochet. Luego voy a sacar el siguiente punto que está en mi palillo izquierdo y lo voy a retirar del palillo con ayuda del crochet. Voy a llevar el punto a través del berry donde lo había sujetado con el crochet y voy a colocar el punto nuevamente en mi palillo para tejerlo como un revés, y así queda puesto el berry en el tejido. Continúo tejiendo 3 reveses, 2 derechos, un revés, 2 derechos y envuelvo 5 puntos. Llevo mi hebra hacia adelante, deslizo los puntos que debo envolver hacia el otro palillo, llevo mi hebra hacia atrás, deslizo nuevamente todos los puntos hacia el otro palillo y repito. Luego voy a tejer 3 reveses y voy a incorporar otro berry en el tejido. En este caso voy a dejar la parte más bonita hacia adelante, pero te voy a mostrar cómo sería si es que tomas solo una hebra del berry en lugar de tomar toda la sección del medio. Nuevamente voy a tomar el siguiente punto que está en mi palillo izquierdo, lo voy a sacar del palillo y lo voy a llevar a través del berry con el crochet. Pero fíjate lo que pasa aquí. Me está costando más trabajo y mi hebra se partió. Si te fijas, tengo un poco de la hebra morada en mi crochet, así que lo tuve que sacar de esta forma. Lo vuelvo a colocar en el palillo y tejo un revés. Personalmente siento que no queda tan firme el berry de esta forma como lo había hecho anteriormente. Continúo tejiendo 3 reveses, luego 2 derechos y 2 reveses más. Vuelvo a realizar el cruce de hebras para poder continuar tejiendo con la trenza con el color 2. Ahora con el color 2 voy a hacer una trenza hacia la izquierda de un punto sobre un punto, pero en revés. Es decir, el punto que pasa por detrás lo debo tejer en revés y el punto que pasa por delante lo tejo en derecho. Luego tejo un derecho y ahora una trenza de un punto sobre un punto, pero hacia la derecha. También en revés. Entonces el punto que pasa por delante lo debo tejer en derecho y el punto que pasa por detrás lo debo tejer en revés. Solo que ahí yo me equivoqué y lo tejí en derecho. Cruzo las hebras y repito todos estos pasos hasta el final. Con estas 7 vueltas ya te mostré todos los puntos que se necesitan para tejer esta boina. Un poco más adelante te voy a dejar el gráfico para que la puedas tejer por tu cuenta. Debes seguir avanzando desde la vuelta 8 hasta la vuelta 17 y luego vamos a seguir con las disminuciones. Lo más importante que debes tener en consideración es de realizar el cruce de hebras cuando estás cambiando del color 1 al color 2 y viceversa. Esto se realiza para que no te queden aperturas en el tejido cuando estás tejiendo las trenzas de intarsia. Pero en caso de que quieras ver el video paso a paso, vuelta por vuelta de cómo tejer esta boina, te invito a unirte a mi Patreon, en donde subo videos todos los meses tejiendo mis diseños paso a paso. Puedes unirte desde $3 mensuales y tendrás acceso a la mayoría de mis patrones publicados con video paso a paso. Siendo parte de mi Patreon me podrás ayudar a crear más videos de este estilo.
Después de hacerme autopromoción, te dejo el gráfico. Si eres diestra, lo debes leer de derecha a izquierda. Y si eres zurda, debes leer este gráfico de izquierda a derecha. Así se ve la boina después de terminar el gráfico anterior y ahora corresponde hacer las disminuciones. Sigue este gráfico, te voy a enseñar a hacer este punto y este es el gráfico si es que eres zurda. Para hacer ese punto que te mencioné, vas a deslizar dos puntos juntos como si estuvieras tejiendo dos derechos juntos. Luego vas a tejer un derecho y vas a pasar juntos los puntos que deslizaste por encima así. Cuando termines el gráfico de las disminuciones, vas a seguir tejiendo solo con la primera hebra del color 2 y vas a cortar todas las demás. Voy a comenzar cortando mi mujer y después voy a cortar todas las mariposas de intarsia, exceptuando la primera. En esta vuelta voy a tejer dos reveses juntos, luego voy a tejer dos derechos y termino tejiendo un punto desliza, desliza y tejo juntos por la hebra trasera y repito hasta el final. En la siguiente vuelta comienzo tejiendo un revés y nuevamente el punto que te mostré. Deslizo dos puntos juntos, tejo un derecho y paso juntos los puntos por encima. En la siguiente vuelta voy a tejer dos derechos juntos hasta el final y ya con esto estarían todas las vueltas de la boina. Ahora solo me queda cerrar mis últimos puntos. Voy a cortar la hebra, voy a enhebrar una aguja y voy a pasar la aguja por los últimos 6 puntos restantes 2 veces. De esta forma me van a quedar bien afirmados. Ahora voy a llevar la hebra por el centro de los últimos 6 puntos, de esta forma, para poder esconderla por el lado revés del tejido. Y con esto ya está casi lista tu boinita. Esconde todas las hebras que te queden. A mí me gusta esconder las hebras de la parte del cierre de la boina, de esta forma. Te fijas que quedan un montón de hebras del color 2 donde tejimos la trenza. Voy a introducir mi aguja hebra por medio de esta forma y después me voy a devolver introduciendo la aguja en las hebras que no tomé de esta manera. Así, hebra por medio. Puedes repetir estos pasos hartas veces y después corta tu hebra y repite en las otras 5 partes donde están las trenzas que tejiste. Ahora voy a bloquear mi boina. A mí me gusta bloquearla con vapor y le voy a poner especial énfasis a las partes que rodean las burbujas porque como tejimos con intarsia tienden a elevarse un poco, como a enroscarse. Así que le voy a pasar vapor y con cuidado voy a estirar con mis manos, poniéndole especial énfasis a la parte en donde estaban las burbujitas, así. Voy a estirar bien los puntos para que se vea más formadita la burbuja, así. Y voy a continuar bloqueando hasta que esté satisfecha con el resultado. Y así está lista mi boinita. Si te gustó este video, dale like, comenta de qué color tejerías tu boinita y suscríbete a mi canal para ver más videos. Quiero dar agradecimientos especiales a todas las personas que me apoyan en Patreon. Muchas gracias por ver.